Muy buenos días, buenas tardes, mujer poderosa, hombre poderoso. Gracias por estar al otro lado. Seguimos analizando un nuevo episodio sobre dependencia emocional en la pareja. Hoy quiero hablarte de una dependencia un poco complicada. Es complicada de salir de este tipo de dependencia, cuesta mucho salir de este tipo de dependencia, pero es posible salir. Es un mensaje positivo. La dependencia que hoy te traigo es el síndrome de Estocolmo. Vamos a entender qué es el síndrome de Estocolmo. Las personas que viven relaciones de abuso narcisista, de abuso psicopático, personas que viven una relación donde el otro vuelca constantemente sobre ellas o sobre ellos sus heridas, sus vacíos emocionales. Al final, esa víctima, si convive durante mucho tiempo con su agresor, con su verdugo, con su verduga, finalmente acaba desarrollando una empatía por su verdugo, por su verduga, por la persona que le está maltratando. Y esto es a lo que se le llama el síndrome de Estocolmo. Desde este síndrome, pues echamos de menos incluso a nuestro maltratador y maltratadora. Cuando logramos cerrar ese vínculo, y ya sabemos lo que cuesta cerrar un vínculo así, pues hay veces que desde esta dependencia emocional vamos a buscar a nuestro abusador y abusadora de nuevo otra vez, porque echamos de menos su maltrato. Entonces, vamos a ver un poco qué hay detrás de esta dependencia, porque esto es dependencia emocional o codependencia. En primer lugar, cuando te cruzas con una persona narcisista o cuando te cruzas con una persona que proyecta sobre ti sus heridas, ¿qué significa esto de proyectar sobre ti sus heridas? Significa que la persona que tienes al otro lado, el verdugo, la verduga, el maltratador, la maltratadora, tienen muchas heridas a flor de piel y entonces viven en modo supervivencia. Viven protegiéndose del mundo. Son como traumas andantes. Muchas veces estos traumas andantes están disfrazados de personajes fuertes y de personajes arrogantes y de personajes que parecen invencibles. Pero todo esto es mentira. Entonces, esta persona que vive en modo supervivencia, que piensa que todo el mundo le va a hacer daño, lo que hace es atacar constantemente a las personas que tengan cerca. En este caso, si te pilla a ti, pues te conviertes en su víctima. Víctima, ¿por qué? Porque vas a aguantar y vas a sostener sus vacíos emocionales. Vas a sostener, pues, esos ataques que te va a dar. Entonces, si pasas mucho tiempo en ese vínculo, esa dependencia emocional que tienes hacia tu verdugo o tu verduga, pues lo que va a hacer es consumirte energéticamente, emocionalmente, y al final vas a lograr un grado de adicción con tu maltratador, con tu maltratadora, brutal. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo permanezcas al lado de una persona que está volcando sus heridas sobre ti, más culpa vas a experimentar y más carga emocional vas a experimentar de la otra persona. Y llegará un momento donde tú te acostumbras al maltrato. Llegará un momento donde normalizas el maltrato.
Y claro, cuanto más tiempo pases al lado de esa persona que tiene las heridas a flor de piel y que las está vomitando sobre ti, pues más dependiente te vuelves de sus emociones. Y digamos que llegará un momento donde para ti sea normal recibir faltas de respeto o recibir maltrato. ¿Y por qué pasa esto? Porque el maltrato tiene un objetivo, que es invalidar a la víctima. El maltrato tiene un objetivo que es hacer pequeño, pequeña a la víctima. Es hacerla de menos. Entonces, si permanecemos durante mucho tiempo al lado de una persona que nos maltrata, nuestra autoestima cada vez será más baja. Y como mi autoestima cada vez es más baja, va a aumentar mucho mi resiliencia al maltrato. Cada vez voy a aguantar más maltrato. ¿Por qué? Porque cada vez tengo menos amor propio. Y cada vez, pues, voy a consentir más cosas a el maltratador o la maltratadora. Más cosas sobre este tipo de dependencia, el síndrome de Estocolmo. Cuando yo permanezco mucho tiempo al lado de una persona maltratadora, acabo desarrollando una empatía por él, por ella. ¿Por qué? Porque sí, soy consciente. Muchas veces la víctima es consciente de que su maltratador y maltratadora son niños y niñas muy heridos que han recibido mucho maltrato en su infancia. Entonces, la empatía para estas víctimas no es empatía real, porque la empatía real mantiene unos límites. La empatía real permite que puedas ver lo del otro, pero también puedas ver lo tuyo. Pero cuando solo ves lo del otro, no es una empatía real. Es que estás viendo a la otra persona como inferior. Estás viendo a tu maltratador, a tu maltratadora, como alguien que te da pena. Entonces, si te da pena alguien, no inicies nada. No te metas en una relación. Porque si te da pena alguien, es que ya estás viendo sus traumas, ya estás viendo sus heridas. No estás en el adulto, en la adulta. Estás en el rol de la salvadora, el salvador. Entonces, si alguien te da pena, ya es una bandera roja de que seguramente acabes viviendo una relación de abuso. No deberías elegir tus relaciones sentimentales si alguien te da pena, o si ves al otro inferior, o si ves al otro como un niño herido, como un perrito apaleado o apaleada. Entonces, cuidado con esto, porque desde el principio, desde las citas número 1 y número 2, ya podemos ver señales de si alguien está en este estado de perrito apaleado o apaleada. Está claro que sí, que es alguien con muchos traumas, sin resolver y que ha recibido muchísimo maltrato. Pero si yo permanezco al lado de esa persona, por mucho amor que yo intente darle, me va a morder. Cuanto más amor yo intente darle, más me va a morder. Cuanta más empatía o falsa empatía yo desarrolle con esa persona tan traumada, más me va a maltratar. ¿Por qué? Porque esa persona no está acostumbrada al amor. Porque esa persona no sabe lo que es el amor. Porque esa persona ha recibido tanto maltrato que tú le das amor y no le cuadra, no sabe sostenerlo. Y por eso te castiga, por eso te maltrata. Porque viene de grandes periodos de maltrato. Entonces, si tú ves al otro como muy herido, muy herida, huye.
huye. Porque es que ya le estás viendo, o sea, y tienes un patrón repetitivo de relaciones narcisistas, pues huye cuanto antes. Pero lo más importante de todo es eso, si alguien me da pena, no estoy realmente donde yo debo estar. Si alguien me da pena, yo le voy a dar mucho más. Si alguien me da pena, yo voy a entregar a diestro y siniestro y me voy a entregar en sacrificio a esa relación. Y cuanto más tiempo pase al lado de una persona que me da pena, pues más la otra persona se va a aprovechar de mi falsa empatía, que ya hemos dicho que no es una empatía real, es una empatía egoica. Es una empatía del niño herido, de la niña herida, de tengo que salvar para que me quieran. Cristina dice, también en las amistades, correcto, esto al final nos da igual que sea en la pareja, que sean las amistades, que sea con mamá, con papá, que sea con cualquiera. Nos puede pasar en cualquier ámbito de nuestra vida. Bien. A ver, esto no significa que tengamos que irnos corriendo, ¿no? Cada vez que sintamos que alguien nos da pena. En realidad, cuando alguien nos da pena significa que lo estamos mirando desde arriba, desde la arrogancia. Desde una arrogancia un poco disfrazada de salvador, de salvadora. Porque si alguien me da pena, quien realmente me da pena soy yo. Porque mis emociones tienen que ver conmigo, porque mis emociones son un espejo. Entonces, si esa persona me da pena, es que yo me doy pena, es que no me estoy cuidando, no me estoy protegiendo. Si alguien me da pena, significa que estoy validando más lo del otro que lo mío. Si alguien me da pena, significa que en el futuro le daré más prioridad a su dolor que a mi dolor. Es más, validaré su dolor, pero no validaré mi dolor. Porque ¿qué quiere una persona maltratadora? Maltratador. Lo que quiere una persona que maltrata, que te castiga, que abusa de ti, es que mires su dolor. Que veas que viene de un dolor muy grande. Solo que no te expresa su dolor así, honestamente y conscientemente. Hay personas que sí, hay personas que maltratan desde el victimismo y que se hacen la víctima y vomitan sobre ti sus emociones todo el rato. Entonces, una persona que no sabe poner límites a sus heridas, que no sabe dominar sus heridas, es un potencial abusador, abusadora, y nos da igual si es narcisista o si es psicópata o no lo es, a lo mejor no es nada de eso. Pero una persona que no sabe poner límites a sus heridas se convierte en un abusador, abusadora. Y por eso abusa, inconscientemente abusa para que alguien vea su dolor, para que alguien pueda sostener su dolor. Pero ese dolor que el abusador o la abusadora proyecta sobre ti, solo lo puede ver él o ella. Tú, por mucho que mires su dolor, no vas a poder cambiar nada. Hasta que él o ella no decida ver su dolor, no se producirá ningún cambio en sus comportamientos. Entonces, cuanto más mires el dolor del otro, más atrapado te vas a quedar en el dolor del otro y menos vas a mirar tu dolor. Vas a invalidar tu sentir. ¿Por qué? Porque le vas a dar prioridad por completo a las heridas del otro. Ay, ya, pero es que hace esto porque le pasó esto en la infancia y vas a empezar a justificar lo que el otro hace para dañarte. Ah, no, pero es que no lo hace contra mí, es que esto no me lo estoy tomando así de forma personal, esto en realidad no lo hace por mí, lo hace contra su madre, su padre, porque está atrapado en su inconsciente, da igual. Tú no tienes por qué sostener eso,
por mucho que tengas esa conciencia, para salir de ese bucle de dependencia emocional tienes que honrar tu dolor, tienes que validar tu dolor, tienes que dejar de invalidarlo, tienes que dejar de someterte a las heridas del otro. Y si algo te duele varias veces, y si algo te duele de una forma descomunal, muy grande, significa muchas veces que tienes que salir de ahí, de ese vínculo. ¿Cuándo realmente una víctima de abuso logra salir de la relación? Cuando valida su dolor, cuando dice ya no puedo más, ya no puedo sostener a este niño herido o a esta niña herida que me está drenando la energía y la salud mental, física y emocional. Cuando realmente la víctima dice ya. Y en muchos casos la víctima le cuesta salir por su propia cuenta de esa relación. Y hay veces que la víctima ha llegado hasta tal punto de dependencia emocional con su verdugo, con su verduga, que necesita, evidentemente, la ayuda de un poder superior. ¿Y qué es un poder superior? La justicia, por ejemplo. Cuando ponemos una orden de alejamiento, cuando ponemos una denuncia por malos tratos, llega un momento donde la víctima no puede con la situación. ¿Por qué? Porque ha convivido durante tantos años con los vacíos del otro, que está tan invadido con los vacíos del otro, que le es imposible salir de ahí sin una ayuda superior. En este caso es la justicia, la policía. Es la que puede poner límites al maltrato. Pero también, cuando yo soy víctima y decido poner una denuncia, la denuncia es para mí también. ¿Qué significa esto? La denuncia es unos límites también para mí. Porque si yo denuncio y pongo una orden de alejamiento, pero yo vuelvo a recaer y vuelvo a saltarme esa orden de alejamiento que yo mismo he pedido a la justicia, vuelvo a meterme otra vez dentro del ciclo. Entonces, he visto casos donde una víctima ha denunciado y aún así luego después ha vuelto. Por eso se recomienda tanto el contacto cero, sobre todo para personas que habéis vivido abuso narcisista. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas el poderío de aplicar contacto cero, el síndrome del impostor, que es ese maltrato que has sostenido durante muchos años, de vez en cuando te va a venir a visitar y te va a decir, bueno, ya ha pasado mucho tiempo, seguro que ya lo has superado, quítale el contacto cero, desbloquéalo y seguro que ya ha cambiado. Eso es lo que hace el síndrome del impostor. Anclarte a que seguramente algún día ha sanado, seguro que ya ha entendido la lección. Y a lo mejor le quitas el contacto cero. Has de saber que cuando ponemos un contacto cero y cuando bloqueamos a una persona maltratadora, lo hacemos para volver a la calma, para darnos seguridad a nosotras mismas, a nosotros mismos, para protegernos. Cuando yo aplico contacto cero es como esa orden de alejamiento que yo le pido a la policía. Lo hago porque me comprometo conmigo misma, conmigo mismo. Ese contacto cero también me lo aplico a mí, para no ir hacia mi abusador. Entonces, el contacto cero es contacto cero. Es una medida para toda la vida. Si lo quitamos, otra vez estamos jugando con fuego, porque sabemos que es una persona que maltrata. ¿Cuántas dosis de maltrato deseas recibir de nuevo de la misma persona?
Entonces, si realmente nos cobrasen multas por aplicar el contacto cero, deberíamos unas cuantas, sobre todo en los casos donde hay maltrato, porque rápidamente lo quitamos, rápidamente no nos deja el resentimiento, la empatía que hemos desarrollado con nuestro maltratador, con nuestra maltratadora, nos hace otra vez volver al mismo círculo. Ese Martinri. Hola, perdóname, es verdad que yo no puse límites, pero sí logré sobrevivir al maltratador. Gracias por mostrar tu ejemplo, ¿vale? Los límites es muy importante, pero no ponemos los límites para que el maltratador entienda una lección, que es el lugar equivocado. Yo no pongo límites para que el otro aprenda cosas. Yo pongo límites para yo aprender la lección. Yo pongo límites para cerrar capítulos. Yo pongo límites para que nadie vuelva a saltárselos. Y un maltratador, una maltratadora, es especialista en saltarse tus límites. Entonces, si yo pongo los límites para ver si algún día cambia, no estoy en el lugar adecuado. No estoy poniendo los límites desde el lugar adecuado. Los límites yo los tengo que poner para protegerme. Y me los tengo que poner a mí para dejar de ser tan empático, tan empática con lo del otro. Para dejar de cargar con emociones que no son mías, para dejar de cargar con traumas que no son míos, para dejar de justificar traumas del otro, para dejar de justificar maltrato, normalizar. Para eso pongo límites. Porque sí, tengo pues esa falsa empatía, que es una inocencia desmedida. Hay una parte de mí que no ha madurado. Ojo, con esto no quiero decir que sea fácil poner límites cuando estás siendo manipulado o manipulada. Claro que es muy difícil, cuesta horrores. Porque tienes mucha disonancia cognitiva, porque tienes muchas dudas, porque dudas hasta de tu propia sombra. Entonces, claro, poner límites, no esperes poner límites ahí como una espada, ¿no? Como alguien frío. Pues no, te va a costar. Porque además el otro está haciendo que te quedes atrapada, atrapado en ese vínculo. El otro te necesita para su gestión emocional. El otro te está usando como saco de boxeo para su gestión emocional, para la gestión de su dolor. Pues llega un momento pues donde te da tantos golpes que tú ya no sabes en qué dirección mirar. Pues te quedas muy confundido, muy confundida. Pero los límites te dan el comienzo de tu recuperación. El contacto cero te da el comienzo de tu recuperación. Salserita, yo misma volví y quité la orden. Ok, gracias por esa honestidad. Bueno, no hay nada malo tampoco. Es decir, hay veces que, ojo, tampoco quiero que te regodees en, pues nada, le quito el límite y vuelvo. No, es decir, pues bueno, si lo hiciste así, Salserita, pues ya está hecho. Seguro que aprendiste algo de aquella experiencia al quitar la orden de alejamiento. Bien. ¿Cuál es la solución para salir del síndrome de Estocolmo, para dejar de tener empatía por el dolor de tu maltratador, de tu maltratadora, de tu verdugo, tu verduga? Validar tu dolor. Es decir, necesitas conectarte a tus emociones. Eres una persona que no está conectada a sus emociones. Necesitas hacer un trabajo para anclarte a ti misma, para ser egoísta. No es ser egoísta, es para tener amor propio. ¿Qué es el amor propio? Sentir lo que hay dentro de ti, saber que lo que hay dentro de ti va por delante de cualquier persona. Lo que va dentro de ti es prioritario.
y es a lo primero que tú tienes que hacer caso. Si tú no haces caso a lo que sientes, estás perdido o perdida. Estás a merced del otro. Vas a estar como un barco a la deriva, sometido o sometida a las heridas del otro. Entonces, necesitas atender tus heridas emocionales. Necesitas atender tu trauma de abuso, porque te puedo asegurar que tu trauma de abuso no nació con esta relación que estás viviendo, que acabas de vivir. Tu trauma de abuso nació en tu pasado, en tu infancia, seguramente con tu madre, con tu padre. Solo que a veces mamá y papá no son abusadores de un modo así como te has encontrado a esta persona, no son maltratadores de esa forma, pero a lo mejor tenemos una mamá muy miedosa que nos sobreprotege. Es lo mismo. Vivimos con los miedos de mamá aquí todo el rato. Vivimos con el control de mamá aquí todo el rato. Entonces, tenemos que atender nuestro trauma de abuso en nuestra infancia. Y es que alguien de nuestro entorno familiar abusó de nosotras o de nosotros. A veces hay abuso sexual, ¿vale? Ahí está claro. A veces hay un maltrato psicológico y físico, está claro. Pero hay veces que este abuso no está tan claro. Es mucho más sutil. Sobre todo también porque lo recibimos de mamá y de papá. Y como nos sentimos en deuda porque nos han dado la vida, ahí sí que normalizamos más el abuso. Hay veces que una mamá o un papá te corrigen todo el rato y te hacen sentir que te falta siempre algo, puede ser mejor, puede ser mejor, puede ser mejor. Eso también es abuso. El abuso tiene miles de formas. Un abuso es alguien que es incapaz de dominar sus heridas y los proyecta sobre sus hijos. Carmentis 78, hola Óscar, ¿y cómo se trabaja ese trauma de abuso? En primer lugar, Carmentis, reconociéndolo. O sea, tenemos que identificar el abuso. ¿De dónde nos viene a nosotros aguantar cosas de los demás? Eso significa que en la infancia hemos aguantado mucho cosas que no eran nuestras, que eran de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestro hermano, de nuestra hermana, de algún tío que vino a abusar de mí o lo que sea. Entonces, primero identificando el origen de mi trauma de abuso. Y en segundo lugar, poniéndole límites a esa persona. Ahí es donde empiezo a hacerme cargo de mi trauma de abuso, poniendo los límites que no puse en su momento. Porque si yo descubro que mi mamá me está proyectando sobre mí todos sus miedos, tengo que ponerle límites a mi madre. Y tengo que poner distancia con mi madre, porque está abusando de mí. Y no es que mamá quiera abusar de mí, pero mamá lleva las heridas a flor de piel, lleva sus miedos a flor de piel, y yo me estoy relacionando constantemente con los miedos de mi madre. Entonces llega un momento donde los miedos de mi madre me ahogan. Entonces tengo que quitarme los miedos de mi madre fuera. En primer lugar, es aplicando distancia. ¿Para qué? Para que yo pueda alejarme del foco donde yo aprendí a cargar con cosas que no son mías, a ser abusado, abusada. Entonces, luego ya después, cuando hago un trabajo para sostener esos límites con mamá o con papá, luego ya después, pues quizás en un futuro, pero no, es lo mismo, es más de lo mismo. Si hacemos el gran trabajo de ponerle límites a mamá y a papá, y de repente los quitamos y queremos volver a lo de antes, es que no hemos aprendido la lección, ¿vale? Para sanar un trauma de abuso tengo que poner límites a mi madre y a mi padre, o a quien me haya abusado. Hay veces también que hemos recibido abuso sexual, por ejemplo, de alguien de la familia. Entonces, ¿cómo trabajamos poner límites con esa persona? Bueno, pues quizás a lo mejor
provocando una conversación donde yo al otro le diga el dolor que me ha provocado ese abuso y le deje con su responsabilidad. Cuando yo me atrevo a hablar con mi abusador infantil y le planto cara y le digo, ok, ya le he puesto nombre a todo esto, esto es abuso, lo dejo contigo. Quiero que sepas que todo esto me acarreó todas estas secuelas. Y me aproximo y se lo digo. Entonces, cuando yo me atrevo, ojo, con esto no quiero decir que tengamos que ir a retar a nuestro abusador. No, pero hay ocasiones donde sí que es necesario y recomendable que la víctima de abuso infantil haga esto con su perpetrador de la infancia. En ocasiones. Esto hay que verlo detenidamente, ¿eh? Tampoco lo cojáis como un consejo general. Cristina, ¿sabes? Estoy en un grupo, empezamos la amistad. La recibí en mi casa todo bien, hasta que un día dejó de hablarme, porque se enojó con ella misma. A mí me dolió. Al tiempo volvió a comunicarse. ¿Eso es abuso? Un día dejó de hablarte, porque se enojó con ella misma. Depende, Cristina. Hay veces que nos enojamos con nosotros mismos porque estamos esperando algo de alguien y no lo recibimos. Y entonces nos damos cuenta de que estamos enojados y enojadas con nosotros mismos porque estamos siendo incoherentes. Y entonces decimos, vale, ok, me alejo de esta persona porque sé que no me puede dar lo que yo estoy buscando y yo le voy a controlar y al final me voy a cabrear conmigo mismo, conmigo misma. Entonces me alejo. Entonces, al tiempo volvió a comunicarse. Cuando volvió a comunicarse contigo, Cristina, ¿te explicó algo? ¿Te contó algo de su enojo? Porque si no te contó nada, podría convertirse a la larga en una relación de abuso. ¿Ok? Pero porque más que nada la otra persona quizás no está siendo coherente. Si no explicamos un poco el por qué nos alejamos, pues al final la otra persona se queda como sin ninguna explicación. Lo importante, Cristina, es que tú honres tu dolor. A ti te dolió. No sabemos si es abuso o no es abuso, tengo muy poca información. A ti te dolió. Y como a ti te dolió, tú necesitas una conversación. Si esa conversación no se ha producido o no la habéis tenido, a la larga tiene altas probabilidades de que se convierta en una relación de abuso, en una amistad de abuso. Entonces, lo importante es que hables de tu dolor. Oye, aquello que sucedió, que te alejaste, me dolió, no entiendo por qué te alejaste. ¿Me lo explicas, por favor? Y por mucho que la otra persona te diga, es que me enojé conmigo misma, ya, ok, pero ¿me lo explicas? Porque, evidentemente, queremos construir una amistad. Para eso está la amistad, para explicarnos las cosas. Entonces, en base a si te da esa información o no, pues la relación será más saludable o menos saludable. A lo mejor es simplemente evasión. A lo mejor es simplemente que tiene un apego evitativo. Y se enoja y se aleja porque no sabe afrontar el conflicto. A lo mejor es que eso, que no sabe abordar el conflicto. Entonces, tu labor, Cristina, es esto me dolió. Yo no quiero que se vuelva a repetir. ¿Qué tenemos que hacer ambas para que esto no vuelva a suceder? Las cartas encima de la mesa, porque a mí me dolió. Tú tienes que conectarte a tu dolor y provocar esa conversación. Y si esa conversación no surge, no va a ser un vínculo saludable para ti. Y a la larga podría ser una relación de abuso, pero a lo mejor no lo es, pero si la sostienes durante mucho tiempo, puede convertirse en eso. A ver, para cerrar, quiero comentaros algo muy importante. Muchas veces hay relaciones que no son relaciones de abuso,
que son relaciones donde sostenemos los vacíos del otro, donde pues el otro se va, evade, no habla las cosas que le molestan, que le importan. Y nosotros ahí nos quedamos, pues bueno, no pasa nada, sé que es suyo, sé que es suyo. Empezamos a normalizar la evasión del otro. Entonces, vale que el otro no te hace daño adrede, el otro no viene a dañarte adrede, pero a la larga, si tú sostienes eso, se va a convertir en una relación de abuso para ti. Con esto no quiero decir que seamos culpables de que el otro nos manipule y nos maltrate. Pero si yo desde el principio empiezo a normalizar las idas y venidas del otro, por ejemplo, en este caso, llegará un momento donde yo acabaré interpretando que el otro es narcisista. Pero porque yo también le he dado mucho poder porque le he permitido ir y volver 300 veces. Entonces, podemos ahorrarnos muchas relaciones de abuso si actuamos a tiempo, porque no todas las relaciones de abuso son relaciones con personas maltratadoras o maltratadores. Pero si yo no pongo límites a las heridas del otro, finalmente lo acabaré mirando y observando como un maltratador o una maltratadora. Bien, hasta aquí la masterclass de hoy. Que sepas que el próximo 20 de julio voy a estar en Madrid con un curso presencial que se llama Aprender a ser tú misma, tú mismo en el amor. Y vamos a investigar dónde adquiriste estos personajes que te hacen someterte dentro de las relaciones, que te hacen desarrollar un exceso de empatía dentro de las relaciones, para desactivarlos. Porque dar de más no es ser tú misma, tú mismo en el amor. Ser empáticos, falsos empáticos, no es ser tú misma, ser tú mismo en el amor. Y vuelvo a repetir que ser empáticos significa, puedo ver lo del otro, pero también veo lo mío primero. Cuando yo me olvido de lo que yo siento y veo el dolor del otro, es una falsa empatía, una empatía infantil. No es amor. ¿Ok? Si quieres aprender a ser tú misma, tú mismo, te invito a participar en este taller presencial, 8 horitas. Si quieres saber la información, en mi página web tienes toda la información. www.oscarmartinblas.com. Si estás en Instagram, en mi perfil, en el apartado de enlaces, tienes toda la información, y en YouTube y en Spotify abajo. Nos vemos el viernes. Cuídate mucho.